Martes 14 de septiembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que tienen tres formas de participar en la entrevista. Pueden hacerlo a través del chat, el correo electrónico o a través del Facebook. Un saludo cordial para quienes nos ven a través del www.laprensagráfica.com y nos sintonizan a las 9 de la noche a través de la señal abierta de CCTV Canal 25 y 95 en cable. También transmitimos para Uniglobe en Houston, para que nos vean allá nuestros compatriotas. En los últimos días, los centros penales del país han amanecido con nuevas disposiciones y medidas orientadas a evitar que desde esos lugares se continúen ejecutando acciones criminales o desde fuera se les haga llegar celulares o droga. Las medidas toman fuerza luego del paro del transporte público de pasajeros que las pandillas desarrollaron la semana anterior. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Douglas Moreno, él es el director de Centros Penales, para conversar sobre las nuevas disposiciones que se han establecido. Director, es un gusto. Buenos días. Muy buenos días, gracias por este espacio. Bueno, estamos a la orden. Bueno, director, desde la semana anterior, Centros Penales, debemos entender, ya había aumentado algunas medidas para evitar que la criminalidad continúe desde esos lugares. Se decretó, debo entender, estado de emergencia, ¿no? Quiero que me hable un poco de esa situación, antes de pasar a las medidas puntuales que ya ustedes el día de ayer han anunciado. Correcto. Nosotros, a partir del 6 de septiembre, a las 5 de la tarde, manifestaron algunos centros penales, a través de sus privados de libertad, que no iban a ingresar a las celdas. En tal sentido, decretamos nuestro normal estado de emergencia porque manejar una situación de crisis de tal naturaleza con la familia adentro es muy complicado. Por lo tanto, decretamos el estado de emergencia. Para el miércoles 7 de septiembre tuvimos información de que iba a escalar la violencia dentro de los centros penales. Por lo tanto, no estábamos en una condición pacífica, como tal vez anteriormente hemos estado en otros casos de resistencia, de no ingresar a las celdas, y tomamos la decisión de que la UMO interviniera. Entonces, a las 4 de la tarde del 7 de septiembre, la UMO introdujo en el sector 1 y 2 de Zacatecoluca a los privados que estaban en rebeldía, para que el 8 de septiembre amanecimos en Ciudad Barrio desde las 5 de la mañana introduciendo a más de 2.228 privados de libertad a las celdas. Posteriormente procedimos a Charatenango y Cojutepeque y terminó ahí la situación de resistencia. Ante tal circunstancia, ¿por qué actuamos así ahora? Porque sabíamos de que no estábamos ante una acción normal de resistencia. Sabíamos que era un plan, sabíamos que podía estar orquestado, quizás relacionado con lo que estaba pasando afuera de las prisiones, y por lo tanto mejor decidimos que la UMO interviniera y que se acabara esa huelga. ¿Lograron, director, ustedes confirmar si desde el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca se habían girado órdenes para impulsar ese paro de pandilleros que están en ese centro penal? Porque la información que trascendió, que no ha sido oficial obviamente, es que desde por lo menos 2 centros penales, y uno de esos sería el caso de Zacatecoluca. En ese contexto del 6, 7 y 8, nosotros teníamos la posibilidad de que de ahí haya surgido las llamadas hacia lo que había representado el paro, pero solo era una posibilidad. En tal circunstancia, la policía estableció la ruta de investigación para analizar las posibilidades de que ahí hubiese sido, y nosotros guardamos silencio para no entorpecer la investigación. Posteriormente, en estos días, su director de investigaciones ha revelado la posibilidad de que desde ahí se haya ordenado. Yo todavía no me he reunido con él, porque creo que faltan algunos detalles de afinar para determinar si desde ahí fue o no las llamadas, pero creo que él ya adelantó su posición y posiblemente desde ahí haya sido. Douglas, pero esto confirmaría que, digamos, si esa información se confirma, se estaría reafirmando entonces que los dispositivos establecidos hasta la semana pasada en términos de la seguridad en esos lugares ha sido vulnerada. Fíjate que hasta la semana pasada nosotros capturamos a 1 o 2 agentes de Zacatecoluca, porque tú tienes que analizar Zacatecoluca, que las características ahí de la visita no aplica para el contacto con el privado de libertad. Por tal motivo, entonces ahí siempre ha sido la ruta, la posibilidad de los agentes penitenciarios. De tal forma que la semana pasada o la semana anterior a esa, nosotros habíamos capturado a un agente, el cual estaba introduciendo por la vía de los gases, del gas pimienta, había hecho un doble fondo a ese recipiente y por ahí estaba introduciendo celulares. Pero esa ruta entonces ya la tenemos cancelada. Ya hoy todos los agentes son revisados cuidadosamente y especialmente que hemos ido a revisar todo este tipo de utensilios.
Es decir, esta persona le creó un doble fondo. Creó el doble fondo. Le creó un doble fondo, sí. Pero el cilindro es bastante grande entonces para que quepa un celular, ¿no? Ah, claro, es que claro, en primer lugar lo vacían, ¿va? De acuerdo. Ahí lo trabajan y crearon un doble fondo muy bien hecho, pero nosotros obtuvimos la información, se la pasamos a la Fuerza Armada y cuando se registró le encontró celular y droga. En el caso de la Fuerza Armada, ¿cómo está operando alrededor del Centro Penal de Zacate? ¿De qué manera coordinan ustedes ahí? La Fuerza Armada tiene dos anillos, que es la vigilancia perimetral del centro y luego la más difícil, la vigilancia o la intervención en el registro de las personas que ingresan a Zacatecoluca, ya sea como visita o ya sea como funcionario penitenciario. Este registro nos ha ido muy bien, especialmente porque hemos accionado operaciones de inteligencia que nos están permitiendo descubrir todas las rutas, por lo que en Zacatecoluca por años se introdujo celulares. ¿Usted cree que hoy por hoy se ha eliminado la posibilidad de que los reclusos en Zacatecoluca tengan celulares? Hoy por hoy se ha eliminado en un gran porcentaje, creo que estamos llegando a un 98-99%, de que todavía se puede introducir celulares. Lo único que nos falta es buscar los últimos stops que posiblemente ellos construyeron a través de caletas muy bien escondidas. Caleta es como un hoyo muy bien hecho, ¿verdad? En la cual todavía están los últimos resabios de los celulares, pero creo que estamos a muy poco de descubrir todas esas caletas. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Douglas Moreno, director de Centros Penales, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Director, hablemos entonces de las medidas o disposiciones que han anunciado el día de ayer. Sería interesante que nos enumerara entonces cuáles son y luego podemos entrar un poco más en los detalles. Bueno, mira, nosotros tenemos 3 fases que las teníamos planeadas ya desde muy tiempo. Primera fase, tener los anillos de fuerza necesaria para la contención de los problemas que íbamos a tener a aplicar las fases 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Los anillos de seguridad que ha propiciado la Fuerza Armada. El anillo de seguridad en el área de perimetral y el anillo de registro de las visitas. Primera fase, la intervención de la Fuerza Armada. Segunda fase, no podemos, porque el mismo sistema ya no lo permite, el hecho de que ahorita hay 24.051 privados de libertad. Si con una población de 22.000 aproximadamente hicimos un recuento y mensualmente se introducen 77.000 visitas en todo el sistema, nosotros no podemos seguir con ese tipo de visitas a los centros penitenciarios. En tal sentido, la misma ley me permite regular el ingreso de los familiares. Esa es una decisión muy discrecional del director de centros penales, decir, bueno, vamos, ¿qué cantidad? No pueden ser 10 ahora los que van a llegar de visita, sino que pueden ser 5 o 2. No tan discrecional, más basado en la realidad de lo que tenemos ahora. Okay. Por ejemplo, barrios, 2.228 privados de libertad, más el ingreso de familiares 6, 7, 8 por privado de libertad, es una cuestión incontenible adentro. Esa realidad, más el dispositivo legal, me llevan a tomar la decisión que bajo la realidad de lo que mínimamente se puede empezar a contener es 2 familiares por privado de libertad. En este sentido, primera regla, 2 privados, 2 familiares por privado de libertad. Segunda regla,
Las horas de ingreso solamente van a ser 2. 2 horas del ingreso. ¿Cuántas horas se tenían? 7. O sea que de las 8 de la mañana, posiblemente hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, se ingresaba visita. Hoy solamente son 2 horas. En momentos normales, digo normales, en un país normal, con El Salvador en estas condiciones no estamos normales, pero ese número de horas de visita, ¿es como las adecuadas o no? Porque estábamos en el contexto de propiciar la rehabilitación. O sea, el contacto con la familia, obviamente propicia condiciones de rehabilitación. O sea, en ese momento ustedes asumían que las 7 horas iban a permitir esas condiciones. Así es. Pero obviamente, a medida que nosotros vamos sumando el número de personas que están ingresando, pero especialmente a medida que detenemos a 500 personas en 6 meses introduciendo ilícitos, uno, y luego siendo quizás parte de la estructura que lleva órdenes hacia afuera, nosotros consideramos que entonces ya el concepto para la rehabilitación ellos lo han dejado de lado y lo que se ha vuelto es parte de la estructura criminal. Esas son condiciones de realidad que nos llevan a reflexionar que podemos limitar hoy por hoy. Y si la cosa se pone peor, vamos a limitar más todavía. ¿Quiénes son los que pueden llegar a visitar a un familiar? Estamos hablando únicamente de los padres, hermanos. Hemos puesto en base a la ley la situación de relación familiar. Papá, mamá, cónyuge o un hijo mayor, no hijos menores, porque esas son otras disposiciones que hemos tomado. ¿Por qué no menores? Porque consideramos que las condiciones de los penales es demasiado peligrosa en estos momentos y en experiencia de otros países donde los privados tomaron de rehenes a sus propios hijos para quedarse junto con la familia adentro y no permitir la intervención policial, o en este caso hasta de las Fuerzas Armadas, y hacer lo que quisieran ellos adentro, por un lado. Por otro lado, la pandilla ha probado de que es capaz de ejecutar a sus propios elementos. Cuando, por ejemplo, las extorsiones no se las llevan o no reparten lo que deben de repartir, tememos que en estos contextos, al no cumplimiento de órdenes, que es lo que les está quebrando hacia afuera, tememos que ellos vayan a eliminar a sus propios compañeros y con la peligrosidad de la situación en la que nos encontramos ahorita, ellos puedan eliminar también a su familia. Por lo tanto, consideramos que un menor de edad en este contexto o durante mucho tiempo no es bueno que esté entrando a un centro penal. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos continuamos detallando sobre estas nuevas disposiciones en centros penales. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. El director de Centros Penales, Douglas Moreno, nos acompaña en nuestros estudios. Estamos en la tercera parte de la entrevista. Quiero leer rápidamente, Douglas, algunos comentarios y preguntas que nos envían nuestros cibernautas a través del chat. Blanca Martínez dice, de San Martín, San Salvador, ¿de qué manera se pueden erradicar con más eficacia las extorsiones que provienen desde los penales? Heriberto Aguilar, desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, ¿cómo poder interceptar las llamadas que se hacen desde celulares, que hacen los reos desde los celulares dentro de penales y prohibirles que tengan celulares disponibles? Katia de Rendero, desde la Cima 1 en San Bartolo y Lopango, ¿hasta qué punto se han cancelado las visitas de menores a centros penales? Hay más consideraciones, pero me quedo con esas 3 para que pueda responder, Douglas, por favor. Bueno, una medida que hemos anunciado desde hace algún tiempo es la de los bloqueadores. Te cuento que precisamente estamos en esa fase de terminar la instalación
No es una situación fácil instalar bloqueadores de alta tecnología, un promedio casi 250.000 a 300.000 dólares por centro penal para poder bloquear eficientemente, pero estamos a punto, a días de terminar toda esa red. Por ejemplo, no todos los centros penales tienen bloqueadores. No, hemos escogido los más peligrosos, donde hemos detectado a través de la inteligencia que se están dando las llamadas de extorsión. Pero te digo que a punto está de terminarse todo el sistema de bloqueadores en 6 cárceles que consideramos que es donde han salido las... Y hoy sí se espera que sea efectivo esto, porque Totalmente. en algún momento lo que se dijo es incluso que algunas empresas de telefonía que están instaladas con sus torres en los alrededores o en el perímetro de los centros penales habían intensificado la potencia. Ese fue un planteamiento que no sé si realmente se pudo comprobar o no, y que eso entonces inhibía finalmente a los bloqueadores. No sé si... ¿qué hubo con esa Pues esa no lo dije yo, sino que lo dijo el señor fiscal, que es cierto que habían intensificado la potencia, pero hoy creo que estamos en un momento de este país que hay que enfrentar esto. O sea, no podemos por intereses comerciales estar poniendo en zozobra a la familia salvadoreña y hay que desde ya enfrentarlo con las operadoras telefónicas y estar claros en cómo van a ser las reglas del juego en este sentido. Porque esa es una de las cosas que nos ha preocupado. Y una de las cosas que ahí se ha pasado es que hay que enfrentarlo. Y no lo dije yo, lo han dicho otros funcionarios. Es que lo que pasa es que hay intereses comerciales, ¿no? O sea, el número de llamadas que se producen desde los centros penales motiva un ingreso económico muy fuerte para las telefónicas. Y yo creo que desde la posición de este país debe terminar eso. O sea, una posición comercial no puede estar encima de la seguridad del país. Douglas, no sé si usted coincidirá, pero lamentablemente en este país también hay cosas que caminan sobre la base de la imposición y de la fuerza y la aplicación de las leyes. No sé si hay mucha coincidencia con todos los sectores en este país de decir, bueno, por la seguridad nacional nosotros creemos que es importante tomar algunas disposiciones y que las empresas se responsabilicen. ¿No será que ha llegado un momento también de poder pensar en alguna legislación sobre ese tipo de cosas? Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en el contexto oportuno a raíz de que la semana pasada cambiaron ciertas cosas, ¿verdad? Entonces estamos en el momento pertinente hasta para legislar sobre eso. La semana pasada con el paro que decretaron los pandilleros, ¿usted cree que hay un punto de inflexión o de quiebre en todo lo que ha venido ocurriendo desde años anteriores? Sí, porque la semana pasada los pandilleros decidieron aterrorizar a la población. Realmente no estaba pasando nada, pero a través de los rumores decidieron aterrorizar. Y creo que si ellos ya se pusieron en una posición de terroristas, entonces definitivamente la única forma de enfrentarlos es con cuestiones drásticas y determinadas desde las autoridades. Y yo creo que el pueblo va a respaldar todo este tipo de medidas y a todos aquellos sectores que esté afectando. Si las telefónicas van a ser parte de un negocio y no quieren que nosotros vayamos a bloquear y van a intensificar las señales y por eso no se va a poder, creo que hay que legislar sobre eso. Katia de Renderos preguntaba, Douglas, ¿hasta qué punto se han cancelado las visitas a menores a centros penales? Esa es una disposición también de la que estamos enumerando. Correcto. No pueden entrar menores hoy por hoy, en primera fase, el Centro Penal de Ciudad Barrios, el Centro Penal de Chalatenango, el Centro Penal de Cojutepeque, al sector 1 de Apanteos, al sector 3 de Sensuntepeque, ni al sector 1 y 2 de Zacatecoluca en la primera fase. Irma Galindo, le reitero la pregunta de Tallahassee en Estados Unidos, dice, ¿cómo poder interceptar la droga que está siendo ingresada a las cárceles? ¿Qué nuevas técnicas han empleado en coordinación con la Fuerza Armada? Ahí son 3 cosas claves. Primero, la depuración de nuestro personal, que es el que se ha prestado a eso. Segundo, le he pedido a la Fuerza Armada que mantenga una supervisión constante de su personal. Si tú te diste cuenta, ya tuvimos el penoso caso de un soldado que estaba involucrado también en el problema de extorsiones, que estaba en Ciudad Barrios. Bueno, de hecho hay quienes piensan de que en la nueva fase que habrá de intento de soborno, de corrupción, va a ser hacia la Fuerza Armada, claro, por una cuestión natural, ¿no? Claro, pero ahí hemos hecho la estrategia de rotar inmediatamente a los soldados. Hay más personal, entonces podemos rotarlos con más rapidez. Luego tenemos un dispositivo de drogas, que es una prueba que se pasa en una forma aleatoria a las personas que posiblemente han manipulado partículas de droga y se les suspende la visita. Y por último, estamos en uno de los últimos planes que tenemos, estamos cotizando la adquisición de perros para ver si es factible entonces adquirir estos perros que detectan droga. Perfecto, vamos a ver, hay más consideraciones. José Antonio García, desde Las Cañas en San Bartolo, ¿cuántas veces por semana o por mes es el máximo que un familiar puede visitar a un reo en los centros penales? Eso depende del centro penal y la cantidad. Por ejemplo, en Ciudad Barrios, con 2.228 personas, casi es una vez por mes. Entonces, una vez por mes será en Ciudad Barrios.
en Chalatenango es 2 veces por mes. Eso depende de la intensidad del centro penal, pero obviamente a medida que también vayamos observando si la intensidad nos está afectando, es otra cosa que vamos a regular. O sea, lo que nosotros queremos es cercar la situación que está pasando del manejo de la información que se puede estar dando entre privados de libertad y su familia. Y si la situación del país lo requiere, en la gravedad podemos llegar hasta la situación de cortar la visita familiar. Bueno, otra pequeña pausa, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a dar lectura en este momento a otras participaciones a través del chat para que el director de centros penales nos responda a esas inquietudes. Gema Esmeralda Canales de Nueva San Salvador. ¿En qué momento decide la Dirección de Centros Penales implementar todas estas nuevas normas y reglamentos? Omar Ernesto Paredes de la Cima 2 en San Bartolo cree que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no va a intervenir por el no ingreso de hijos de menores de edad a los centros penales. Y una más, Blanca de Urrutia desde Ottawa, en Canadá. Si consideran como institución gubernamental que muchas de las extorsiones por teléfono provienen desde el exterior, además de los penales. Bueno, me quedo hasta ahí, Douglas. Sí, bueno, de esto lo veníamos nosotros desde los primeros meses, que lastimosamente, bueno, afortunadamente fuimos duramente criticados. Lo que nosotros estábamos haciendo era una valoración, un diagnóstico de cómo el sistema penitenciario había quedado. Y realmente era un sistema penitenciario altamente vulnerable. Por eso la medida de la Fuerza Armada no fue una cuestión al azar, no fue una cosa improvisada. Fue una cosa debidamente planeada en las 3 fases que te he contado de las medidas que se van a tomar. No tampoco obedecen solo a la situación que pasó la semana pasada, sino que eso es lo que ha hecho adelantar la aplicación de estas medidas. En ese contexto, no sé cuál es la otra pregunta. Bueno, consultaban, por ejemplo, si no creen ustedes que las extorsiones no necesariamente provienen solo del interior de los centros penales, sino desde fuera. Sí, nosotros consideramos de que mucha gente que se ha aprovechado de este contexto para decir que está hablando desde un centro penal. Y te digo que algunos casos que se han detectado son dolorosamente hijos hablándole a sus padres, cónyuges entre cónyuges extorsionándose, o sea, muchos casos de familiares involucrados o personas muy relacionadas a la familia involucradas extorsionando a otra familia. Pero ¿no será que también finalmente hay personas que se han aprovechado, que no necesariamente son pandilleros y que se han aprovechado de esta situación de zozobra y de miedo de la población para extorsionar a algunas personas? Sí, ese es precisamente lo que te cuento. Desde antes ya se venía viendo de que estaban participando varias personas que no eran pandilleros. A medida que se ha venido intensificando la situación de terror, hoy se nota que más gente se está aprovechando de esta situación. Y te cuento, gente, digamos, vinculadas a familias, relacionadas a familia, extorsionando. Hasta los dolorosos casos pues, de situaciones de hijos o cónyuges extorsionando a su misma pareja o a sus mismos padres. Perfecto. Alexandra Urbina de San Felipe en San Bartolo dice: soy menor de edad de 17 años, hija única, y mi mamá está en cárcel de mujeres. ¿Puedo visitar a mi mamá si soy la hija única? Sí, no hay ningún problema. El cárcel de mujeres no está dentro de este régimen, por el momento. Si cárcel de mujeres se mantiene en una situación pacífica, como lo ha hecho, y especialmente que de ahí no viene ningún tipo de extorsiones, no va a entrar en este régimen. O sea, totalmente excluidos de lo que estamos hablando, de esas nuevas disposiciones que ustedes anunciaron desde el día de ayer. Brenda Salcido de San Bartolo también dice: ¿qué clase de alimentos ya no se pueden ingresar en los centros penales? ¿Hay algunos o son todos? En los penales que te mencioné, ningún tipo de alimentos. ¿En absoluto? O sea, totalmente. Hay 0 alimentos en los penales que te mencioné.
Pero sí le hemos advertido a los demás penales que si seguimos encontrando más ilícitos, que si se adhieren a otro tipo de manifestación como las que se han venido adhiriendo, vamos a tomar las medidas en todos los centros penales de forma pertinente. Cárcel de Mujeres ha sido uno de los centros penales más tranquilos y más libres de delitos. Por lo tanto, si ellos se mantienen así, no va a haber mayor problema en aplicar este régimen. Gabriel Hernández de Ciudad Barrios en San Miguel dice, ¿cómo poder mejorar las condiciones en las que viven los reos en las cárceles de El Salvador? Esto me lleva a preguntar sobre el tema del hacinamiento, Douglas, Sí. porque son más de 24.000 reclusos. Sí, que hay 24.051. a nivel nacional. Entonces, pero seguimos contando prácticamente con la misma infraestructura. Sí. A partir del 1 de octubre vamos a aplicar el plan de reducción del hacinamiento carcelario. Nuestro objetivo es que en 3 meses pongamos ante los jueces de vigilancia penitenciaria para que ellos decidan sobre el otorgamiento de la libertad condicional el hecho de casi 2.400 personas que se encuentran con penas de 3 años y medio, 4 años, 5 años, o sea, penas cortas, y estas personas no estén estructuradas, ¿verdad? O sea, me refiero que no sean de pandillas, me refiero que no pertenezcan por delitos del crimen organizado o de bandas de secuestradores, que se hayan capturado por otras cosas, pero que sepamos nosotros que estén estructurados. Entonces creemos que podemos poner ante los jueces el 10% de la población que se encuentra ahorita detenida. Y eso no les va a llevar a que se pueda liberar gente que no necesariamente debería estar fuera, digamos, o sea, y que son gente que representan mucho peligro. No, porque tenemos un perfil, por eso te decía, tenemos muchas personas de la tercera edad que no está estructurada y no representa mayor peligro para la sociedad. Más o menos, ¿cuántos de tercera edad se tienen? Fíjate que estábamos haciendo un cálculo a nivel nacional, andamos como por 200 personas que sobrepasan no quizás considerando 60 años, sino 55. Ahora te hablo de delitos menores que se pueden regular, ¿verdad? Y especialmente que no esté estructurada y represente mayor peligro para la sociedad. Es de un delicado perfil que vamos a hacer, pero consideramos de que hay muchos casos que pudiéramos ponerlos a disposición de los jueces y que precisamente no representarían ningún peligro para la sociedad. Bueno, César Mijanco, desde Altavista, siempre en San Bartolo, dice, si existe alguna página web gubernamental para así estar informados con más exactitud sobre los centros penales que están con estas nuevas reglas. Y Julieta Hernández, desde San Salvador, ¿a qué número de teléfono se pueden los familiares de los reos llamar para informarse sobre las nuevas disposiciones de la Dirección de Centros Penales? Por ejemplo, en el caso del teléfono 2526-3602. ¿Lo repetimos, Douglas? 2526-3602. Y sobre la página, consultar Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Muy buena pregunta eso para informarles cuáles centros pueden. Bueno, entonces estamos, además de otras disposiciones, las visitas íntimas se limitan a 1 hora, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas tenían en el pasado? En el caso dice que, digamos, decía, puede entrar a las 6 de la tarde, en el caso de la nocturna, ¿verdad? Puede entrar a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana. Entonces, 12 horas. 12 horas. Entonces nosotros hemos determinado pero dice, puede darse entre las 6 y las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. O sea que no necesariamente hay que darle las 12 horas. Entonces determinamos que no. ¿Cuántas horas entonces tendrían? 1 hora. 1 hora nada más. 1 hora exactamente. No tenemos ahorita, estamos, nuevamente te repito, en condiciones de peligrosidad que no podemos tener mucha gente dentro del sistema. Por lo tanto, hemos considerado que 1 hora es más que suficiente. Bueno, hay otras disposiciones, las vamos a platicar después del pequeño corte comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Douglas, hay muchas interrogantes planteadas dentro de los cibernautas y desde luego que la situación que se está generando pues es una situación excepcional y que requiere de medidas excepcionales y bueno, hay preocupación también porque hay algunas disposiciones que la gente no sabe cuál es el efecto que van a tener. Y por ejemplo, Edgar López Bertrán Jr. nos está escribiendo desde San Salvador, el pastor López Bertrán, dice hasta qué punto todas estas normativas van a afectar la libertad de culto. Como tabernáculo tenemos iglesias en todos los penales del país. Hay otra pregunta, Armando Platero dice, desde San Vicente, de la ciudad de San Vicente, soy pastor y visito el penal de San Vicente todas las semanas. ¿Existe alguna restricción para religiosos que visitamos a los reos? Sobre lo mismo. Hoy por hoy el penal de San Vicente se ha mantenido libre de extorsiones y ha estado tranquilo. No entra hoy por hoy en el régimen. Sobre la libertad de culto no hay ningún problema. Lo único que vamos a regular es que las intervenciones, los cultos o las misas no sobrepasen un término de 1 hora y media o 2 horas como máximo, porque consideramos que no podemos estar todo el día dedicados a esta situación, porque obviamente, insisto, la situación es peligrosa ahorita dentro del sistema penitenciario y tenemos que tener el menor gente posible, especialmente porque tanto como los cristianos evangélicos como los cristianos católicos, pues una misa no sobrepasa 1 hora, ¿no? Y un culto pues no sobrepasa 1 hora y media. Habitualmente ellos han tenido la posibilidad de ingresar y estar toda la mañana, por ejemplo, todo el día. Y eso ha sido en un contexto bueno, pero hoy por hoy es peligroso. Voy a insistir en eso. No queremos tener mucha gente dentro de un sistema que puede estallar en cualquier segundo a raíz de la decisión que tomaron los pandilleros de amenazar a la población. Me imagino que las iglesias tendrán que considerar la situación y adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? Correcto. O sea, nosotros lo que queremos sí que haya un apoyo espiritual. Nos ayuda mucho, el apoyo espiritual es importante en la vida de los privados de libertad, que lo hacen con buena intención, ¿verdad? Pero tenemos que regular eso, insisto, Dios es orden y, por ejemplo, los cultos y las misas no sobrepasan 1 hora, 1 hora y media. ¿Y ha habido casos ya de involucramiento de pastores o de otro tipo de personas que llegan con el supuesto afán de ayudar en términos espirituales y terminan involucrados en hechos delictivos, ¿no? Esa es una de las cosas que aprovecho este espacio para advertir. A veces buenas intenciones, ¿verdad?, ha propiciado de que haya pastores o personas que se dedican a llevarle un consuelo espiritual a los privados de libertad, donde dolorosamente los han involucrado, dándoles lista de personas para que se las lleven a un familiar, o introduciendo drogas, no sé si los han amenazado o se los han pedido, pero hemos tenido las dolorosas situaciones de tener que capturar a algunos o dejar de, ya no permitir la entrada de otros porque han estado involucrados en esa situación. Nos dice Felipe Hernández de San Cristóbal en Cojutepeque que si existe algún nivel de peligrosidad que la dirección de penales tenga que, para clasificar cada penitenciaría de El Salvador. Sí, el 2228 privados de libertad en Chalatenango, en Ciudad Barrios, donde se ha cualificado que se produce el mayor número de extorsiones, siguiendo posteriormente en el Centro Penal de Chalatenango, Cojutepeque, Izalco, Quesaltepeque. Obviamente son los lugares donde nosotros hemos detectado que salen las extorsiones o otro tipo de ordenamiento de delitos. Obviamente la misma realidad nos lleva a clasificarlos como penales peligrosos. Bueno, a ver entonces, otras disposiciones, no podrán recibir más de $35. ¿Qué es esto? Es decir, ¿estaban recibiendo plata? ¿Para qué recibían plata los reclusos? Vía análisis que hicimos con diferentes aspectos, pudimos detectar que muchas cartas, cientos de cartas, miles de cartas, estaban llegando a los centros penales. Llegaban como para diferentes personas, pero se centraban en un determinado grupo o incluso en unos penales en una persona. Quiere decir que estaban recibiendo posiblemente el dinero de las extorsiones, lo que llegaba a sumar miles de dólares dentro del sistema penitenciario. ¿Pero qué hace un recluso con miles de dólares al interior de un centro penal? O sea, pues controlar, ¿no? Tener poder a través del... Reparten entonces... Reparte, claro, claro, y luego se lo dan a las familias, me imagino. No sé cómo era el círculo de lo que ahí hacen con esa plata, pero sí detectamos que mucho correo estaba permitiendo el ingreso de dinero. Entonces, en adelante, lo que van a hacer ustedes es que van a abrir la correspondencia. No, ya no admitimos. Simplemente no hay. No admitimos dinero llegado por correo, ¿verdad? No admitimos un dinero llegado por correo. Solo el que el familiar nos llegue y nos reporte que le va a dejar, ¿verdad? Si llegamos a encontrar un privado con dinero que no se ha reportado que va a dejar, se lo vamos a quitar y se lo vamos a dar al familiar de regreso, e incluso podemos sancionar a ese familiar para que ya no siga entrando. Perfecto. Una nueva pausa. Ya volvemos con más de la entrevista.
Hace Suiza, 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bueno, Douglas, sin duda alguna que hay mucha sed de información y la gente quiere conocer todas estas nuevas disposiciones. Creo yo que es importante entonces que podamos, por eso que tratamos de ir detallando durante la entrevista esas nuevas medidas que se están tomando. Pero Edwin Corcio nos escribe desde Ciudad Crediza, dice: soy pastor del tabernáculo, quisiera saber si en el caso de las vigilias todavía están permitidos con el nuevo régimen o ya no es más permitido. La vigilia es algo muy particular, ¿no? Yo he ordenado desde algún tiempo que no pasen vigilias de 5 de la tarde. ¿Verdad? Si eso comprendiese la noche, yo he ordenado, y si se ha hecho ha sido contra mi orden, he ordenado que no se den aspectos de noche, porque han sido siempre peligrosas y hoy son mucho más peligrosas. Entonces he ordenado que no haya intervenciones fuera de las 6 de la tarde, que lo más tarde que se puede trabajar en el aspecto espiritual sea hasta las 5 de la tarde. No puede haber ninguna intervención nocturna. Perfecto. Bueno, otra disposición, entiendo, es que se ha eliminado aparatos electrónicos, sí. No podrán ver televisión. Sí. ¿Qué es esto? ¿Habían televisores en todos los centros penales, en cualquier sección, en cualquier pabellón? Mira, yo encontré en el penal de Barrios, creo que más de 60 televisores. Aparte de radio y todo eso, ¿no? Yo he encontrado en Chalatenango lo mismo y en Cojutepeque lo mismo. Por lo tanto, ordené que con estas medidas fueran sacado todo esto. Porque lo que estaban haciendo los privados de esos penales no era sencillamente ver las noticias o ver un programa recreativo. Sencillamente estaban dando un seguimiento a todo lo que ellos estaban haciendo con respecto a la zozobra que había, en este caso de la semana pasada, la zozobra que habían implementado y el impacto mediático que esto había tenido. Entonces, al considerar eso, y además que la misma ley regula que este tipo de aparatos debe utilizarse en forma tratamental, no es una cuestión que va a dominar el privado de libertad. Sin embargo, te cuento que eso es lo que yo encontré en el sistema. Y quitárselos no es fácil, pues. Te voy a recordar que en Marión, en el 2002, quitarle los aparatos electrónicos a los privados significó la muerte de los 2 policías que murieron en el 2002 cuando se dio el marco de la requisa. Sí, en el marco de la requisa. Eso fue lo que propició que mataran a estos 2 policías. Por lo tanto, esta operación ha sido muy cuidadosamente diseñada y todos los televisores de Barrios, Chalatenango y Cojutepeque ya fueron sacados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿0 televisores o habrá alguna opción? No, por el momento 0 televisores. Vamos a ver, de acuerdo a los estudios de los equipos técnicos, dónde vamos a poner un televisor para toda la población, dominado totalmente por la administración. Y va a ser para efectos tratamentales nada más. Ahora, pero es que en el tema de la televisión y con toda la televisión abierta es bastante complicado, ¿no? Porque, no sé, yo tengo, sin ser especialista en el tema, como lo es usted, tengo la impresión de que de repente a través de llamadas de teléfono, mensajitos que se publican en la televisión, pueden cifrar mensajes. Eso puede ocurrir, ¿no? Correcto, y eso pasó siempre, William. Siempre pasó eso. Lo que pasa es que teníamos que encontrar el momento adecuado y el método adecuado para hacer esta medida. Porque, como te digo, a mí nunca se me olvida la experiencia del 2002 y no íbamos a crear en una situación en que pusiéramos peligro a la gente que iba a llevar a cabo esta operación. Este fue el momento. Estas fueron las condiciones para hacerlo. ¿Y no hay marcha atrás con estas disposiciones? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Yo le pediría a la Procuraduría que razonara cuidadosamente su intervención y le pediría a los jueces que cuidaran racionalmente su intervención, porque hoy está en peligro la sociedad, ¿no? O sea, la situación de lo que pasó la semana pasada, es peligroso el terror que despertaron las pandillas. Por eso te digo que estamos en un otro contexto.
Ahora, esto tiene que ver entonces con cuál es el papel que deben velar o deben desarrollar las instituciones que velan por los derechos humanos de las personas, ¿no? O sea, lo que se puso en riesgo la semana pasada fue a todo el país. Sí, correcto. Por eso los precursores, y yo soy uno de los precursores del respeto a los derechos humanos, tenemos que tener el cuidado, pero especialmente hoy las instituciones que se encargan de eso, de saber cuándo estamos en el rol de defensores de derechos humanos y cuándo nos hemos convertido, sin saberlo, en relacionistas públicos de este tipo de grupos. Esa es una cuidadosa diferencia que debemos de tener. O estamos defendiendo derechos humanos o nos hemos convertido en las relaciones públicas de ese tipo de estructuras como los que amenazaron a este país la semana pasada. Cuando hace esta reflexión, ¿no está pidiendo usted, por ejemplo, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que se haga, como decimos en buen salvadoreño, del ojo pálido? No, para nada. Lo único que le estoy diciendo es que analice el contexto de lo que estamos ahorita. La racionalidad de lo que no hemos hecho nosotros, porque lo hemos hecho dentro de la ley. No lo hemos hecho fuera de la ley. Eso está permitido en la ley lo que hemos hecho. Por eso tenemos que analizar con racionalidad lo que ha pasado. Perfecto. Una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, continúo con las preguntas o comentarios de los cibernautas. Yael Manzano nos escribe desde Dallas Fort Worth, en Texas. ¿Qué clase de tecnologías se han implementado para la identificación de drogas que se pretende introducir a los penales en El Salvador? Mauricio Galvez desde San Francisco, California, en Estados Unidos también. En Estados Unidos, dice él, a los reos se les clasifica en cada sección dependiendo de los delitos que han cometido. ¿Hay este tipo de clasificación en El Salvador? Y Cecilia de Rodríguez desde San Bartolo, que tiene un comentario, dice: quiero agradecer a LPG y al Pastor Rivas por el convenio en San Bartolo. Miramos la entrevista a las 9 de la noche. Gracias, William, y al señor Tutris. Bueno, Douglas, comentarios. Eso es una muy buena pregunta sobre la clasificación. Precisamente es lo que queremos lograr con las ampliaciones de Izalco que estamos haciendo, el poder manejar la población. Ahora, necesitamos, te voy a decir, 8 cárceles más. Yo, obviamente, no estoy enamorado de la cárcel. Obviamente, preferiría ir a escuelas y universidades. Pero hoy por hoy, siendo la prioridad el problema de seguridad, necesitamos una inversión de 243 millones que nos permitiese 8 cárceles más para poder manejar el flujo de privados de libertad que va a haber, especialmente ahora con la ley de proscripción de pandillas. Justo esa era una inquietud que tenía, porque yo asumo que casi de forma automática habrá más reclusos en los tribunales, porque me imagino yo que la inteligencia policial ya tiene identificado dónde están muchos pandilleros en este país, y como ya la pertenencia ha sido entonces proscrita, me imagino yo que va a haber automáticamente un número. Hemos quedado mayor en el Gabinete de Seguridad que la política de persecución de la policía y la fiscalía va a quedar en el megacaso. O sea, no es una búsqueda indiscriminada, sino que es una búsqueda estratégica a raíz de un caso, ¿verdad? Un caso puede permitir la captura de 20, 25 personas estratégicas, ¿verdad? No cualquier de la pandilla. No además, llegar a los líderes, que son los que es manejan lo importante, correcto. No capturar 162 personas que las vas a dejar libres, ¿verdad? Sin mayor fundamento, sino llegar a los líderes, a las cabezas principales. Te cuento que ahorita, hoy por hoy, con lo mal que estamos, tenemos el penal de Gotera solo, preparándolo ya para recibir esta cantidad de personas que pueden introducir, 500 personas. El penal de Gotera está totalmente solo, lo estamos reparando y le estamos quitando el sistema eléctrico, que te cuento que es la tercera fase que tenemos
para implementar, que va a ser la reforma de todo el sistema eléctrico del sistema penitenciario. Y eso implicará eliminar conexiones todo. normales. Hemos encontrado 3, 4 tomas en una celda, por celda. Así dejaron el sistema penitenciario, con 3, 4 tomas por celda. Lo que será ahora es eliminar todas esas tomas. Toda la conexión, por ejemplo, no va a haber un contacto así con la energía eléctrica. Vamos a separar todo el sistema de tal forma que solo nosotros lo controlemos y ellos no tengan ningún acceso a eso. Pero eso tienen que hacerlo en todos los centros penales. Definitivamente. Hoy hemos comenzado por el de Gotera. El de Gotera está siendo reestructurado, está solo, está siendo totalmente reestructurado, adecuándole un nuevo sistema de energía. Eso entonces evitaría que aún cuando un recluso introduzca un celular no tenga la posibilidad de cargarlo. Correcto. Entonces se anula. Bueno, quiero leer unos comentarios adicionales que nos llegan a través del Facebook. Dijimos, en los penales se han endurecido las medidas y estas son algunas. Enumeramos ahí como 4 disposiciones de las que estamos conversando en este momento. Los comentarios que nos han llegado. Joel Turcios dice, ya van a aparecer los derechos humanos llorando y protestando, como siempre velando por los derechos de los criminales. Mientras tanto, los derechos de la gente honesta quedan en el olvido. Néstor Reyes dice, tendrían que incluir las visitas limitadas a 30 minutos máximo a través de un vidrio y la conversación por un intercomunicador. En centros penales, entiendo que en Zacatecoluca ya se hace esto, ¿no? Así es, correcto. Pero él habla un poco más de generalizar esta disposición. Y si las cosas siguen como van, en un sentido de restringir más, o sea, en este sentido restringir más, podemos llegar a eso. Los nuevos centros penales que se puedan diseñar pueden ser de esa forma, sí. Pueden ser de esa forma. Rodrigo Molina dice, verdaderamente no entiendo en qué se basa el permitirles tener visitas íntimas cuando están en prisión, o es que no están cumpliendo un castigo, siendo recluidos de la sociedad por los crímenes que han cometido y el daño que le han hecho a sus víctimas. Una consideración bajo el concepto rehabilitativo que la misma legislación aprobó en 1998, la relación familiar no perderla para hacer menos el proceso de desocialización, pero obviamente esto puede convertirse en un privilegio, no en un derecho absoluto, de tal forma que solo aquellos privados que reporten la mejor conducta puedan tener acceso a eso, que es lo que estamos regulando ahorita. No necesariamente eliminar por completo la visita íntima, sino que es un derecho, claro, un derecho, un privilegio. La visita íntima debe ser un privilegio para algunos, no para todos. Perfecto. Cierro con este comentario de Modepaz Líderes. Dice, creo que las restricciones son buenas siempre y cuando sean también tomadas en cuenta, se tome en cuenta el comportamiento y delito para que tengan ciertas oportunidades de ayuda a los reos y así tratarían de comportarse lo mejor posible para que tengan mejores prestaciones. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, ya volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, algunas inquietudes adicionales que están llegando a través del chat. Por ejemplo, Carla Martínez dice de San Salvador, ¿qué tipo de actividades se les ha restringido a los reos y qué actividades recreativas pueden desarrollar con el nuevo régimen de normas? Donde todavía está el estado de emergencia, no pueden realizar ninguna actividad recreativa, que es el caso de Apanteo Sector 1. Luego seguimos bajo una actividad programada, bajo el enfoque tratamental, la situación de las actividades que están realizando los privados de libertad. Me conversaba usted durante el corte de un programa que pueden implementar o desarrollar en el país a partir de un convenio con Brasil, ¿no? Nosotros firmamos hace 15 días, un mes, el proyecto a nivel industrial que se realizaría desde las cárceles, que es la realización del material deportivo para intercambiarlo, venderlo al INDES, que sería nuestro comprador, y se va a producir desde todas las cárceles. Por lo tanto, necesitamos condiciones de estabilidad para poderlo llevar a cabo.
Por eso estas medidas estaban pensadas previamente, para poder regular la vida dentro del sistema penitenciario y que permita la realización. Sería los privados de libertad trabajando y luego una cooperativa de la familia del privado de libertad para que tuviera cómo recibirlo cuando éste salga. El privado de libertad que se involucre en estos proyectos, ¿él va a tener un salario? ¿Cómo funciona esto? Explíqueme ese punto y cuál es el acceso que él puede tener a ese salario, o va a ser ese dinero con una cuenta abierta para uno de sus familiares. Perfecto, precisamente sería el espíritu. El privado de libertad va a tener un salario adecuado a lo que haga y va a estar introducido en una cuenta de banco, no lo va a manejar él, sino que en una cuenta de banco donde su familia podría tener algún tipo de acceso y él cuando posteriormente salga en libertad. Perfecto. Douglas, hablemos un poco sobre el papel de la Fuerza Armada. A estas alturas, ¿cómo se evalúa el papel de la Fuerza Armada en la contribución que están haciendo con centros penales para tratar de mantener bajo control esta situación? Al 23 de septiembre cumple 3 meses la Fuerza Armada dentro de los anillos de seguridad que te contaba. Va ahorita sobre lo que habíamos planificado, una intervención muy efectiva en la colaboración que le está prestando a la Dirección General de Centros Penales, tal como lo habíamos planeado, juntamente con los 2 ministros que iba a resultar este proyecto. Le hemos pedido al ministro de Defensa que siga manteniendo un estricto control sobre los soldados que están ejecutando la medida, porque definitivamente si los descuidamos podríamos perder lo que hemos logrado hasta ahorita. En este momento usted mencionaba hace algunos minutos que únicamente un soldado que se ha confirmado que, no sé, ¿fue sobornado o qué? No se ha confirmado, sino que se había visto involucrado, se están siguiendo las investigaciones respectivas, por parte de las autoridades pertinentes de que podía estar involucrado en algún delito de extorsión y que estaba ubicado en el penal de Ciudad Barrios. ¿Estas nuevas disposiciones que se están implementando requerirían de más efectivos, de más presencia militar o no? Tanto que he pedido el día de ayer al señor ministro de Justicia que pueda solicitarle al señor ministro de Defensa la intervención en los penales de Quezaltepeque y de Cojutepeque, porque sabíamos nosotros que al ser el anillo en el penal de Izalco, ya que te cuento que Quezaltepeque y Cojutepeque son penales de la pandilla 18 que tenemos ahí privados de libertad. Entonces he pedido que se pongan los anillos de seguridad ahí porque ha habido una estrategia, está haciendo una estrategia a los privados de Izalco de querer emigrar o irse a los penales de Quesalte o los penales de Cojute, ya que ahí no hay anillos de seguridad de la Fuerza Armada. Por eso he solicitado que ya es el momento, y después de evaluar la intervención de la Fuerza Armada, que ya es el momento de que también haya ahí seguridad. Pero el tema de los traslados es una decisión de centros penales, o sea, un recluso... El tema de los traslados es una decisión de centros penales. No necesariamente la persona, el reo dice, yo me quiero ir para tal... Sí, lo que pasa es que en este caso de que ellos son de la pandilla 18, no los puedes mandar para cualquier penal, porque obviamente ocasionarían problemas. Por eso ellos saben que los penales a los que pueden ir es a Quezaltepeque y a Cojutepeque. Entonces, por eso es que hemos limitado ahora y hemos hecho la petición para que en el más breve tiempo pueda existir la presencia de la Fuerza Armada. Perfecto. Vamos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, quiero cerrar porque realmente a través del chat nos están llegando muchas inquietudes, preguntas, comentarios también, pero bueno, voy a cerrar con las últimas 3 inquietudes de los cibernautas. Pedro López Molina dice desde Mercedes La Ceiba en La Paz.
Gracias, señor Moreno, por la nueva normativa a los centros penales. Esperamos que estas nuevas medidas ayuden a disminuir los crímenes. Teresa de Bonilla, de San Pedro Perulapán. ¿Cómo combatir el hacinamiento de una manera más efectiva para que los reos no estén en los penales de una manera tan infrahumana? Roxana de Torres, desde Santa Ana. Pienso que si se restringen demasiado las visitas íntimas a los reclusos, podría crearse más morbosidad entre los reos. Le dejo ahí las tres inquietudes. Primero, tenemos la condición del proyecto de crear más centros penales como una condición, no como la solución del problema. La segunda es propiciar una reducción para que los reos más peligrosos, los privados de libertad más peligrosos son los que estén dentro del sistema penitenciario, y los de menos peligro, que representan, por ejemplo, no estar estructurados, puedan estar gozando de penas alternativas a la prisión. Esas son como las dos estrategias en cualquier país del mundo que se utilizan. En segundo lugar, tenemos que analizar la estructura jurídica para ver que realmente sean los verdaderos delitos más complicados los que se llegue a juicio y puedan estar dentro de las cárceles aquellos que les toque. Sobre la situación de los privados y sus relaciones, bueno, definitivamente, por eso la cárcel es difícil, por eso la cárcel es dolorosa, por eso la cárcel nunca debe verse como un premio, como se ha visto dolorosamente en la cultura de algunas pandillas, en las cuales estar dentro de la cárcel es parte de su estudio más que están haciendo y representa un orgullo más. La cárcel realmente es dolorosa, nadie debería soñar con estar allá, pero nos hemos encontrado con un fenómeno cultural en lo cual uno denota a los pandilleros pequeños que estar dentro de la cárcel va a significar como un galardón más de orgullo. Eso no puede existir en la cultura. De hecho, debo entender que cuando salen de centros penales, el pandillero que sale de centros penales alcanza otro nivel dentro de la estructura de la pandilla, ¿no? Correcto, o sea, el que ha permanecido dentro del sistema penitenciario alcanza un galardón más dentro de la pandilla y le lleva a un liderazgo distinto. Eso es inconcebible, pues, en un sistema penitenciario que lo que debe propiciar es el miedo que debe significar estar ahí. Claro, queremos condiciones humanas, pero obviamente, por muy condiciones humanas que hagamos, el hecho de estar privado de libertad es una tortura. Javier Cortés dice, pero ¿y los familiares detenidos de los funcionarios tendrán algún privilegio en el sistema penitenciario? Debo inferir que se está refiriendo también al caso de Apanteos, por ejemplo. ¿Los de familiares detenidos? De funcionarios detenidos, dice, me imagino, estará pensando en algunos que están pagando una pena por casos de corrupción. Pues ahorita, que no son muchos realmente. Pues ahorita no ha habido mayor privilegio, ¿verdad? Están privados de libertad y se les ha atendido como a todos, ¿verdad? Dentro de los derechos y garantías que la misma ley les propicia. No hemos creado una cárcel especial, pues. Si algo pueden ir a revisar ustedes, que aquí no hay una cárcel tipo Colombia, en los tiempos de los narcotraficantes que mandaron a hacer sus propias cárceles para estar ahí. Aquí no. O en tiempos pasados, pues yo me acuerdo cuando yo era ballet, o cuando el exdirector de la escuela militar le construyeron una cárcel aparte a ellos. Pues. Eso no existe con nosotros. Bueno, vamos a ver, Daniel Cáceres dice desde el SAUS en la Unión, por favor pedimos a las autoridades competentes que sean más efectivas y agradezco al director por todo el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que queremos nosotros, llevar a la población, tranquilidad. En primer lugar, que la confianza en las autoridades, seguridad de que estamos tomando las medidas adecuadas para eliminar estos aspectos de terror que se generaron, para que no se sigan generando más. Pedirle a la población que no crean los rumores, las pandillas no tienen la posibilidad de hacer cosas complicadas para que la situación de gobernabilidad esté en una situación difícil. Sí pueden generar terror a medida que los rumores van creciendo. ¿Usted cree que la experiencia de la semana pasada con el paro que decretaron al transporte público es una situación superada, que esto no volverá a ocurrir? Creo que estamos tomando las medidas adecuadas para que las autoridades competentes en los ramos de transporte, por ejemplo, estemos preparados para enfrentar un aspecto por ejemplo, en el transporte, tenemos que tener ya un protocolo listo en un momento dado nos veamos ante una situación similar como la semana pasada. Perfecto, se nos agotó el tiempo, ha sido muy fructífera esta conversación, creo que los cibernautas y nuestros televidentes pues creo que han quedado muy bien informados. Gracias, Douglas. Muchas gracias, William. Un placer. Bueno, terminamos así la entrevista en línea, nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.